Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y sale». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, observamos en este día que el tema central es la autoridad de Jesús. Es la palabra de Cristo tenía autoridad, porque provenía directamente de su identidad divina, de su esencia divina, y más aún de la unión con el Padre Dios. Muy diferente a los escribas o maestros de la ley. Ellos tenían que citar las leyes, tenían que hablar de sus antepasados, pero era una palabra que no era propia de ellos. Muy diferente en el caso de Jesús. Jesús decía en estos términos: «Yo les digo», manifestando así que su palabra es una norma absoluta. No depende ni de tradiciones, ni de costumbres, ni comentarios de la ley. Jesús habla con autoridad. Dicha autoridad reside en esa unión íntima con el Padre Dios. El Padre Dios lo respaldaba. Porque también podemos decir que Jesús, su autoridad estaba en que su palabra es performativa. Es decir, no solo informaba, sino que realiza lo que dice. Por ejemplo, cuando Él le ordena al demonio: «Cállate y sal de este hombre», inmediatamente el demonio sale, huye. Cuando Él le ordena, por ejemplo, al mar o a la tempestad: «Cállate», y se calma en la tempestad. Cuando le dijo, por ejemplo, recordemos a aquel leproso que le dijo: «Señor, maestro, si quieres puedes limpiarme». Y Jesús dice: «Sí quiero, queda limpio». E inmediatamente se muestra cómo su palabra tiene poder curativo. Y esa es la obra de Dios en Cristo. También observamos que la autoridad de Jesús está en esa santidad de vida. De ahí que los espíritus inmundos repelaban, lo rechazaban. Y Él no discute con el mal, sino que ordena y el mal obedece. De manera, hermanos, que Cristo, con su palabra, que es ungida por el Espíritu de Dios, nos demuestra cómo se debe de actuar y hablar con poder. Y por ello realizaba milagros, liberaciones, conversión, sanación. Vemos también que la autoridad de Jesús estaba en que amaba, y ese amor se había reflejado sobre los que sufrían, sobre los que están padeciendo. Él, como el buen pastor, tomaba la oveja descarriada, la oveja aporreada, e iba en búsqueda de ella. Le hacía tener autoridad y credibilidad. La autoridad se gana por el testimonio de vida, por la coherencia de vida. La autoridad se recibe cuando uno está unido al Padre Dios, cuando lo que tú hablas es respaldado con las obras de la vida. Por ello los demonios no podían contra Jesús, por la coherencia tan
enorme y profunda que había en la vida de Jesús entre lo que pensaba, decía y hacía. Esto nos lleva entonces también a nosotros a reflexionar. No requerimos simplemente un título para decir tenemos autoridad o un cargo de coordinación para decir tengo autoridad. Realmente es un estilo de vida que al imitar a Cristo y vivir la santidad de Cristo, uno tiene autoridad, incluso sobre las fuerzas del mal. En virtud del bautismo que hemos recibido, nos han hecho sacerdote, profeta y reyes. Y reyes en cuanto ejercemos gobierno, y gobierno sobre las fuerzas del mal en el nombre de Cristo, por la palabra que se nos ha dado y revelada en Jesucristo el Señor. Y dámosle esta gracia a Dios, de siempre estar nosotros discerniendo y a la vez también comprendiendo que toda nuestra vida depende absolutamente de Dios y no de nuestras fuerzas. Nos veremos a veces expuestos a la argucia del demonio, a las tentaciones del demonio, a los ataques y combates espirituales del demonio. Pero ahí la palabra que nos acompañará es la palabra de Cristo. Por ello, leer palabra de Dios, fundamental e indispensable. Escrutar la Escritura para tener autoridad y hablar de parte de Dios. Y reprender al mal y ordenar al mal bajo la unción del poder del Espíritu Santo que nos guía a través de la palabra divina. El demonio te pondrá trabas. El demonio va a querer intimidarte, de que sientas miedo. Así intentó en este pasaje de hoy, cuando le dice, yo sé quién eres el Santo de Dios. Era una forma de distraer a Jesús, de que Jesús se descentrara. Fíjate, estaba hablando una verdad de fe el demonio, pero lo decía para buscar distraer a Jesús y que Jesús se ausentara a aquel lugar o Jesús no siguiera haciendo el exorcismo en dicho lugar. En la argucia del maligno. Así también nosotros, con la autoridad de Dios, reprendemos las fuerzas del mal y las enviamos a las sagradas plantas de Cristo, el madero de la cruz, para que el Señor disponga de todos estos males. En virtud del sacerdocio bautismal, virtud de la gracia del sacramento del bautismo, hemos sido sellados con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. De modo que en nosotros reside el poder de Dios y podemos hablar de parte de Dios con esa convicción y seguridad. Y más aún, autoridad y credibilidad que me da el mismo Dios. Esto es una absoluta confianza y estrecha relación con el Señor. Así fueran los miedos, las inseguridades, que aquí está la autoridad de Cristo en nuestra vida. Que Dios te bendiga, hermano, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.